Bueno, vamos a revisar ahora el concepto de escalas perceptuales. Ustedes saben que como los métodos de análisis del habla, la idea, como dijimos, es presentar aparte de lo que sería el reconocedor de habla, la información discriminativa más importante. En muchos casos es muy útil tener cierta inspiración biológica, o sea, saber cómo funcionan este tipo de mecanismos a nivel de los sistemas biológicos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, lo que sería cómo percibe el oído, digamos, las distintas frecuencias, por ejemplo, ¿eh? Entonces, se sabe, esto de hace mucho tiempo, que la forma en la que se percibe la frecuencia es altamente no lineal. O sea, nosotros no, si nos muestran, por ejemplo, dos tonos sucesivos, digamos, dos tonos puros, si oímos una señal de 10 Hz, por ejemplo, y una de 50 Hz, percibimos ahí la diferencia. Ahora, si nos muestra una señal de 2010 Hz y una de 2050 Hz, ya ahí es mucho más difícil que percibamos la diferencia. O sea que la resolución, digamos, en frecuencia de nuestro sistema auditivo varía con la frecuencia y de una manera no lineal. Esto, lógicamente, hace que haya información frecuencial más importante que otra a los fines de discriminar los distintos fonemas. Aquí tenemos, para recordar un poco, un diagrama de funcionamiento del oído. En la parte de arriba tenemos un corte del oído completo, teniendo el oído, lo que sería el oído externo, el oído medio y el oído interno. La parte principal ya sabemos que corresponde a lo que ocurre acá, en la porción de la cóclea, del caracol. Es aquí donde precisamente aparece lo que es la membrana basilar, que está aquí adentro de la cóclea en el diagrama de abajo. La membrana basilar es una membrana que tiene propiedades físicas variables a lo largo del eje sobre el cual está enrollado, digamos, este caracol, donde básicamente en un extremo la membrana, recordarán ustedes que es más rígida y más ancha, y en el otro extremo es más flexible y más angosta. Entonces esto hace que las propiedades de resonancia física frente a alguna frecuencia particular de estimulación varíen a lo largo de la membrana, y esta variación precisamente no es lineal, ¿eh? Entonces esto hace que tengamos esta discriminación, como decíamos hoy, diferenciada para las distintas frecuencias. Y no solo eso, sino que la frecuencia que nosotros percibimos no depende solo de la frecuencia física, sino que depende también de la intensidad de los sonidos. O sea, la percepción de la frecuencia no depende solo de la frecuencia física, sino si pronunciamos con más energía o menos energía un fonema particular o un sonido particular, vamos a percibir también pequeñas variaciones de frecuencia. O sea que la relación es una relación bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Bueno, aquí aparecen dos conceptos importantes. Por un lado, como dijimos, la frecuencia física, que está asociado a cuánto se repite un trozo de la señal, en este caso el sonido, y otra, la frecuencia percibida, que está asociado más al fenómeno totalmente subjetivo de cómo nosotros percibimos internamente esa frecuencia. En el caso de la frecuencia fundamental, a la frecuencia percibida se la denomina pitch. En la literatura lo van a encontrar como pitch. O sea que pitch sería la percepción de la frecuencia fundamental. Claramente, como el pitch se refiere más a un atributo perceptual del sonido, se mide en otra escala, porque no es una escala lineal. O sea, general, la frecuencia en física la medimos en Hertz, mientras que a la frecuencia esta percibida la vamos a medir en lo que se llaman MELS, que es una unidad de frecuencia perceptual. Y bueno, aquí hay una pequeña definición de lo que sería el pitch, que lo define la American Standard Association como aquel atributo de la sensación auditiva por el cual los sonidos pueden ordenarse según una escala musical. Esto para verlo en términos de lo que sería cómo lo percibe nuestro oído. Bueno, este MEL, que es la unidad del pitch percibido para un tono puro,
dijimos que no se corresponde linealmente con la frecuencia física del tono. Y Stevens y Boltzmann, en los primeros estudios que hicieron en 1940, asignan arbitrariamente que 1000 Hz equivalen a 1000 mels. Ese sería el punto en el cual tienen valores iguales. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos hicieron una serie de experimentos psicoacústicos parecidos a esta pequeña prueba que yo les comenté de escuchar distintos sonidos y tratar de ordenarlos precisamente. Y a partir de ahí establecieron una correspondencia entonces entre las dos escalas, lo que sería la escala física y la escala perceptual. Posteriormente, otros investigadores han propuesto distintas funciones que tratan de aproximar estas relaciones de la frecuencia percibida y la frecuencia física. La más utilizada es la de Fant, que fíjense que está basada básicamente en un logaritmo. Y noten ustedes que cuando la frecuencia es 1000 Hz, este término se hace igual a 1, acá me queda el logaritmo de 2, y la frecuencia mel da 1000, que es el punto en el cual se igualaron las dos escalas, ¿no? Eso es lo mismo para las tres aproximaciones. Después tienen una un poquito más reciente, del 87, también con una función de tipo logarítmica. Y finalmente, la más reciente de todas es esta que aparece aquí abajo de Umesh de 1999. Y en este gráfico pueden ver los puntos originales de Stevens en azul, que son los de los experimentos psicoacústicos que relevaron en los años 40, y después en distintos colores las tres funciones que aproximan esa relación que vimos recién.